Buenos días, buenos días. Buenos días, vamos a comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a hablar acerca de la victoria en la batalla espiritual, la victoria que tuvieron ahí. El capítulo 12 de Apocalipsis nos presenta una visión poderosa del conflicto entre el bien y el mal, representado por una mujer, un dragón y un niño. La mujer simboliza el pueblo de Dios que da a luz al Mesías, mientras que el dragón representa a Satanás, quien busca destruir a la criatura destinada a gobernar. La victoria final de Dios se revela en la protección y la perseveración de su pueblo, a pesar de las pruebas y persecuciones. Este pasaje nos ayuda a comprender que, aunque enfrentemos dificultades y una lucha contra los malignos en nuestra vida cotidiana, podemos encontrar consuelo y esperanza en la certeza de la victoria de Dios. También nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que el enemigo será finalmente derrotado y que nuestras luchas no son en vano. Esta clase nos puede enseñar que a pesar de las adversidades, Dios está en control y provee protección a su pueblo. También destaca la importancia de la perseverancia en la fe y la necesidad de estar alerta ante la estrategia del enemigo. La victoria de Cristo debe animarnos y motivarnos a luchar el buen combate. En el contexto de la Biblia, Cristo es el niño que nace de la mujer y que es la clave de la victoria sobre el dragón. Su vida, muerte y resurrección cumplen la promesa de redención y restauración. A lo largo de las Escrituras encontramos que el plan de Dios es culminado en Cristo, quien ha derrotado al enemigo mediante su sacrificio y su triunfo sobre la muerte. El primer personaje, el primer personaje es una mujer vestida de sol. Lo vamos a ver aquí, capítulo 12, versículo 1 al 2. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. El primer gran personaje aparece, aparece en el cielo y se dice que es una gran señal, es una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sin duda, la señal provoca asombro, como indica la frase, una gran señal, aunque no utilizó la palabra gran maravilla. Este es el primero de una serie de sucesos llamados señales o milagros. Entonces apareció una señal en el cielo y un gran dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza había 7 diademas. Esto está aquí en este mismo libro
capítulo 12, versículo 3, que ya no lo vamos a estudiar ahorita. También en este mismo libro, capítulo 13, versículo de 13 al 14, también dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Estas son las señales, ¿no? Otra señal más. Seguimos. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. En el capítulo 15, versículo 1 del libro Apocalipsis, entonces vi otra señal en el cielo, grande, maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Otra señal, en este mismo libro, capítulo 16, versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lado del fuego que arde con azufre. Bueno, como tales señales son símbolos de algo que Dios está por revelar y generalmente contiene un alimento de advertencia profética. Aunque la señal fue vista en el cielo, es evidente que los acontecimientos que siguen ocurren en la tierra. La mujer, la mujer simboliza a Israel, como se indica en Génesis, capítulo 37, versículo 9, versículo del 9 al 11. José tuvo también otro sueño y se le contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño, el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Cuando se le contó a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió y le dijo, ¿qué es ¿Qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que él se había, por lo que él, sobre lo que se había dicho. Bueno, aquí donde son, vemos que el sol y la luna el sol y la luna se refiere a Jacob y a Raquel, los padres de José. Las estrellas de la corona de la mujer claramente se reflexiona con los 12 hijos de Jacob e identifica a la mujer con Israel en cumplimiento del pacto abrahámico, cita que se cita en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo del 1 al 3, también es el versículo 20 del capítulo 60. Mira, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y de densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplendor de tu amanecer. Mismo capítulo, Isaías capítulo 60, versículo 20. Nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna, porque tendrás el Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de luto. Bueno, como prueba, como prueba de que el sol se refiere al futuro glorioso de Israel. Muchos, muchos comentaristas están tan interesados en identificar a la iglesia como Israel, que ignoran
estas obvias indicaciones de que la mujer es Israel. Dicen que la mujer es la comunidad mesiánica, el Israel ideal, la iglesia. En el versículo 17 de este mismo libro, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El pueblo de Dios ha sido uno solo a través de toda la historia de la redención, mientras que sí existe una unidad en el pueblo de Dios. Esto no elimina las distinciones y dispensaciones raciales. Este símbolo, aunque no se refiere específicamente a María, la madre de Cristo, apunta a Israel como el origen de Jesucristo, así que no se refiere a la iglesia. En las escrituras, en las escrituras, las malas mujeres a veces se utiliza para representar a la falsa religión, como en el caso de Isabel. En este mismo libro, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Pero tengo esto en contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice se profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Por otro lado, la iglesia apostata de los últimos tiempos es una prostituta. Es una prostituta. Mira lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Uno de los 7 ángeles que tenían los 7 copas vino y habló conmigo. Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su moralidad. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedra preciosa, perlas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las mundicias de su inmoralidad. Sobre la frente, sobre su frente, había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, también este mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15, dice, también el ángel me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lengua. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Israel como la esposa, Israel, ahora aquí vamos a ver Israel como la esposa de Dios. Israel aparece como la esposa de Dios, como la esposa adultera de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 13. Discutan, discutan con su madre, discutan, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido, que quite pues de su rostro sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente y la deje como el día en que nació y la ponga como un desierto, la reduzca a tierra seca y la mate de sed. Tampoco
tendré compasión de sus hijos, porque son hijos de prostitución, pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, voy a acercar su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no encuentre sus senderos. Ella seguirá a sus amantes, pero no lo alcanzará. Lo buscará, pero no lo hallará. Entonces dirá, iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pues ella no sabía que era yo el que daba el trigo, el vino nuevo y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino nuevo a su corazón, a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que cubriera su desnudez. Y entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todos sus regocijos, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus bailes y sus higueras, de las cuales decía, ellas son la paga que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral, y las devorarán las bestias del campo. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella le ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaban de mí, declara el Señor. En contraste, la iglesia representa como una novia virgen. La iglesia se presenta como una novia virgen. Vamos a ver lo que dice el libro 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues lo deposé a un esposo para presentarlo como virgen pura a Cristo, que es la esposa del Cordero. Es la esposa del Cordero. Mira lo que dice aquí en el libro Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Se dice que la mujer estaba encinta y que ya estaba sufriendo los dolores del parto, en el versículo 2 del capítulo 12. Mientras que en cierto sentido esto puede haberse cumplido durante el nacimiento de Cristo de la Virgen María. Parece que el contexto se refiere al sufrimiento del nacimiento de la naciente nación de Israel ante la segunda venida de Cristo. Esto se afirma de nuevo en los versículos que siguen. El segundo personaje, el segundo personaje es el dragón de escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos. Se lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 al 4. Entonces apareció otra señal en el cielo y un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar la luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Oh, la segunda señal apareció que en el cielo, aunque de hecho se relaciona con escenas de la tierra. Era un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas
7 diademas, o la descripción similares que aparecen, estas son las descripciones similares que aparecen en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7 al 8, en el versículo 24 del capítulo 7 y en el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. Mire, como dice en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7 al 8. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible y espantosa y en gran manera de fuerte, tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos. Ese será diferente de los anteriores, subraya a 3 reyes. Subyugará a 3 reyes. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diadames, y en su cabeza había nombres blasfemos. Es esta bestia, ¿qué cosa sucede? Esta bestia representa el control que tendrá Satanás sobre los imperios mundiales de la gran tribulación. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 9, identifica al dragón con Satanás. El color escalada puede indicar el derramamiento de sangre que habrá en ese periodo. Los 10 cuernos representan simbólicamente a 10 reyes, que eso lo pudimos ver en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente. Aquí lo vemos en el capítulo, en este mismo capítulo, capítulo 12, versículo 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otros se levantarán después de ellos. Ese será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ellos reinarán simultáneamente con el dirigente mundial y que se menciona en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 7 y en el libro Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, que dice así: y después de esto seguí mirando a las visiones nocturnas y vi una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pesteaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Bueno, la referencia a la tercera parte de las estrellas del cielo que fueron arrojadas sobre la tierra parece indicar que el poder satánico se extenderá tanto a los cielos como a la tierra. Satanás es visto aquí como teniendo poder sobre aquellos que se le oponen tanto espiritual como políticamente. La intención del dragón era devorar al hijo de la mujer que tan pronto como naciese. Esto parece referirse
a los intentos que ha hecho Satanás por destruir el niño Jesús. En los dos testamentos es muy clara la oposición satánica a Israel y en especial a la línea mesiánica. El tercer personaje, Cristo, el hijo de Aarón. Lo vamos a ver en el versículo 5 al 6. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Cuando nació el niño, que se describe como un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, fue arrebatado. ¿Fue arrebatado por quién? Por la mano de Dios, fue arrebatado para Dios. ¿Para qué? Para su trono. Evidentemente, este niño es Jesucristo. Muchas personas dicen que es el niño Jesucristo y no ningún otro. Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 9. Tú quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. El mismo pisa el lagar del vino, del furor de ira de Dios Todopoderoso. El arrebato del niño se refiere a la ascensión, no a raptos posterior de la iglesia, aunque se utilice la misma palabra arrebato al referirse al rapto. Mira lo que dice aquí, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, al encuentro del Señor en el aire, así estaremos con el Señor siempre. Hechos, libro de Hechos, capítulo 8, versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que el hombre no se permite expresar. Bueno, el rapto de la iglesia no puede constituir la liberación del hombre niño, del poder de Satanás. La liberación tuvo lugar cuando la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde fue sustentada por 1270 días, que equivale a 3 años y medio o 42 meses de 30 días cada uno. En Mateo 24:16 se refiere a la huida de Israel al principio de la gran tribulación. Mire, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 16. Marcos 13:14. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La referencia que se hace tanto al desierto como a las montañas no se contradice, ya que ambos son lugares salvajes. En su escondite en el desierto, Israel será preservado tan milagrosamente
como lo fue durante el viaje por el desierto, cuando salió de Egipto como rumbo a la tierra prometida. Este periodo de tiempo es de 1270 días, que posteriormente se describe como un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Mira, versículo 14, el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14. Y se dieron a la mujer los dos alas de la gran ávila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Mm. Esta acción del versículo 5 y 6 sigue a lo que describe en el versículo 7 como una gran batalla en el cielo. El cuarto personaje, el cuarto personaje, Satanás, es lanzado fuera del cielo. Lo vamos a ver aquí en el versículo, en el capítulo 12, versículo 7 al 12. Entonces hubo guerra en los cielos y Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel el arcángel y sus ángeles lucharon contra Satanás, sus ángeles y los demonios. No se indica cuándo se va a realizar esa batalla, no se indica, no se indica cuándo se va a realizar esa batalla. Pero cuando el arcángel Miguel, mira lo que dice en el libro de Judas, capítulo, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, pero el contexto se refiere a los últimos tiempos, debido al contexto de Apocalipsis 12. No se justifican los esfuerzos de algunos expositores por hacer que esto coincida con la primera venida de Cristo, relacionándola con el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y él les dijo, él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Además, Satanás está más abiertamente activo durante el actual periodo de la iglesia. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué está llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Primera de Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración, vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no lo tiente por causa de falta de dominio propio. Según de Corintios capítulo 2 versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus planes. Según de Corintios capítulo 11 versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me obofetee para que no me enaltezca. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no
blasfemiar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean del espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al lecho como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, el concepto de Satanás está inactivo. En la era presente es una concepción falsa de que Satanás en este tiempo que está inactivo es una cosa falsa, que está basada en la idea de situar el encadenamiento de Satanás durante la primera venida de Cristo. Eso lo podemos ver en el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3. Y entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en sus manos. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso en sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Sin embargo, este es un evento que todavía está en el futuro y se relaciona con el reino milenario. Apocalipsis capítulo 12 del 8 al 9. Pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El resultado de la guerra es que Satanás será lanzado fuera y claramente se revela su carácter por los diversos títulos que se le adjudican. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Con él también serán arrojados fuera sus ángeles caídos del mundo demoníaco. Parece difícil entender el concepto de que Satanás está en el cielo, pero es claro que en la actualidad actúa como el acusador de los santos. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Entonces, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Aunque Satanás fue derrotado en la primera venida de Cristo, su ejecución ha sido demorada y se efectuará en etapas, en etapas. Mira lo que dice aquí el libro de Juan, capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Apocalipsis 12, del 8 al 9. Pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, él va a ser arrojado fuera del cielo a mitad de la tribulación. Posteriormente será atado por la duración del reino milenial. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 al 3. Vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el demonio, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró
y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, finalmente será juzgado, lanzado en el lago del fuego y azufre, a donde 1000 años antes habrá sido lanzado gobernante mundial, anticristo y los falsos profetas. Mira, como dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, y el diablo que que los engañaba, fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás y las actividades que desempeñan en el cielo y en la tierra se oponen a Cristo en sus funciones de sacerdote en el cielo, de rey en el mundo, cuando esté dominado por Satanás durante la gran tribulación, y de verdadero profeta al apoyar a la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11. Vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los del cordero y hablaba como un dragón. ¿Quién era? Es el falso profeta. El falso profeta lo podemos ver aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, al versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lado de fuego y azufre, donde también están las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás se identifica como la serpiente antigua, alias el diablo o Satanás, y se declara que él es que es el que hizo que el mundo entero se descarriara. Cuando sea lanzado a la tierra, todos los ángeles caídos o demonios también serán arrojados juntamente con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusa delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense, cielo y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, después Juan escuchó que una gran voz en el cielo entonaba un himno que anunciaba la manifestación venidera de la salvación divina y de poder con el advertimiento del reino milenial. Satanás es reconocido como el acusador de los creyentes delante de nuestro Dios día y noche. El principio por el cual él será vencido y lanzado fuera del cielo es por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Cristo no solo provee la victoria, sino que también aquellos que fueron martirizados tomarán parte en ella. Se llama a los que están en los cielos a que se regocijen por la derrota de Satanás. Pero a la tierra se le advierte que el diablo ha descendido con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que su tiempo está limitado a 1260 días, 70 días, el periodo de la gran tribulación. Ni haciendo un gran esfuerzo por estirar la imaginación se puede aplicar estas profecías, como algunos pretenden hacer, para que cubran todas las comprendidas entre los dos advenimientos de Cristo.
El quinto personaje, el quinto personaje, la descendencia de la mujer es perseguida por el dragón. Eso lo vamos a estudiar desde aquí, que estamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, del 13 al 17. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer y a los dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La mujer que fue representada en el versículo 1 se convierte en el objeto especial de la persecución satánica. A ella se le prestará ayuda, ayuda sobrenatural, que simboliza que dos, dos alas de gran águila, las cuales permitirán que ella huele delante de la serpiente a un lugar a un lugar preparado para ella preparado para ella en el desierto. El escondite no se identifica claramente. Algunos sugieren que puede ser Petra, la capacidad de la fortificada de los nabateos, situada en Edom, al sur del Mar Muerto. Esa ciudad tiene una entrada muy angosta que fácilmente puede ser bloqueada, pero que se abre a una gran cañón capaz de albergar a muchos miles de personas. Aunque la escritura no se especifica, algunos creen que los 1400, los 1400 que se mencionaron en el capítulo 7 serán preservados en ese lugar. Ellas hablaban de un sello divino que será puesto sobre ellos para protegerlos. Las dos alas probablemente no se refieren a modernos aeroplanos, sino al poder libertador de Dios, y son una figura de lengua tomada del pasaje del Antiguo Testamento, tales como en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4, que dice así: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios, y como lo he tomado sobre las alas de águilas y lo he traído a mí. También en el libro de Testimonio, capítulo 32, versículo 11 al 12, dice así: como un águila que despierta su mirada, que revoltea sobre su polluelo, extendió sus alas y lo tomó y lo llevó sobre su plumaje. El Señor solo guió y con él no hubo Dios extranjero. La huida de Israel a un lugar de refugio también se menciona en Mateo, en el libro de Marcos también y en Lucas. Y entonces los que estén en Judea huirán a los montes. Mateo 24, 16. Pero cuando vean la abominación de disolución puesta donde no deben estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Marcos capítulo 13, versículo 14. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella. Lucas capítulo 21, versículo 21. La mujer huyó al desierto, tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Está aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Y se dieron a la mujer las dos alas de gran águila a fin de que volara la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo y por un tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí se refiere como, como al desierto, y los pasajes sinópticos mencionados hablan de montañas. Esto no es una contradicción, porque tanto el uno como la otra están en zonas salvajes.
La duración del tiempo de preservación se dice que es un tiempo y tiempo y tiempo, la mitad del tiempo. Esto se refiere a los 3 años y medio de la gran tribulación, donde un tiempo equivale a un año, tiempos a 2 y la mitad del tiempo a 6 meses. Vamos a ver lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 y el capítulo 12, versículo 7 del libro de Daniel. Mira, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y se le serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7 dice así, y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre el agua del río, que levantando sus manos derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo. Se cumplirán todas estas cosas con los 42 meses a que se refiere en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2, y en el capítulo 13, versículo 5, que dice así, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones. Estas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Eso está en el libro de aquí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 2. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. La, la misión, la misión que se hace de estos periodos de tiempo específicos muestra que la gran tribulación no es toda la presente era, sino los 3 años y medio que se precederán a la segunda venida de Cristo. Del 15 al 17. Estamos en el libro Apocalipsis, capítulo 12, 15 al 17. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer como un río. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Mm. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Al ir persiguiendo a la mujer, el diablo con apariencia de serpiente cocinaría una inundación para que ella se arrastrara por el río, pero la tierra se tragara el río. La tierra se tragó el río. Algunos interpretan esto como una inundación literalmente, pero puesto que Israel podría huir en todas direcciones, la geografía de la Tierra Santa no se presta para ese tipo de inundación. Probablemente esta representa el esfuerzo de Satanás para exterminar a Israel, pero el abrupto terreno lo impide y además provee numerosos lugares de refugio de algún modo. Dios ayudará a los israelitas para que no sean totalmente destruidos. Aunque Zacarías, vamos a ver lo que dice Zacarías capítulo 13, versículo 8. Y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán contadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Esto es lo que indica que las 2 terceras partes serán contadas en ella y se perderán, aunque solo la tercera parte de Israel que esté en su tierra será preservada de esta forma, de la cual forman parte los 1400
hombres o personas del Apocalipsis capítulo 7. Satanás, el dragón, continuará atacando al remanente, el remanente. En este capítulo 12, presenta cuatro personajes importantes y un grupo de personas que vivirán en los últimos tiempos: Israel, Satanás, Cristo, el arcángel y el remanente de Israel. En Apocalipsis 13, dos importantes personajes complementan, complementan la escena. Bueno, aquí lo que podemos ver es que la victoria de Dios sobre el mal es nuestra esperanza y certeza, lo que nos impulsa a qué? A vivir con fe y valentía en medio de la batalla espiritual que enfrentamos cada día. Tenemos que vivir con fuerza y tenemos que vivir con fe en la batalla espiritual que nosotros confrontamos todos los días. Bueno, ya voy a terminar esta clase por hoy y ahí nos vamos a ver el lunes con el capítulo 13. ¡Ay!